Buenos días, Ángel Agudo Medina. Qué bien le vendrían unas plantitas a Cantora para eliminar esas energías negativas, porque las plantas siempre dan energía positiva. Las plantas siempre vienen bien, aparte de dar alegría, dan energías positivas. Bueno, Ángel, nuestro teléfono está ya preparado para recibir las llamadas 925 28 87 91. Y hoy queremos que las plantas que tienen ustedes dentro de su casa, en el salón o en la habitación donde más les gusten, luzcan como se merece, porque las calefacciones enemigas acérrimas, ¿verdad que sí? El frío, pues tampoco lo llevan muy bien. Y hay que acondicionar un poco también nuestra casa cuando tenemos plantas de interior. Tampoco es bueno ubicar nuestra planta muy pegada a nuestra ventana. Es mejor retirarla porque nos quema las hojas. O sea, que ponerla cerca de la ventana creyendo que va a entrar más luz no es un buen consejo. Es mejor retirarla un poquito del cristal, porque el cristal lo que nos va a hacer es un efecto lupa que nos va a quemar las hojas. ¿Y dónde la ponemos? ¿En el suelo? Porque yo me estoy imaginando ustedes en su casa, esa balconada o esa ventana que sale al patio y todos ponemos la plantita pegada al cristal. ¿La dejamos en un platito en el suelo o mejor subirla en una superficie alta? Pues mira, las plantas que hemos traído hoy aquí, hemos traído 6 plantas muy comunes que no pueden faltar en nuestros interiores de flor. Normalmente esta planta la vamos a ubicar más encima de una mesita. Lo que vamos a ubicar más en el suelo va a ser plantas que por su porte no sean más altas. Bueno, has traído la flor favorita de ustedes, estoy segura, porque a todas nos encanta y a todos, que es la orquídea, ¿verdad? Esa flor trepadora que tan difícil es de cuidar, Ángel. Bueno, en principio, siguiendo unos cuidados básicos, no tiene por qué ser muy delicada, pero sí que es verdad que dentro de las plantas de flor es la que requiere unos cuidados más completos. Si te parece, vamos a hablar de la orquídea, empezamos por ella, recordamos un poco a los espectadores. La orquídea es una planta que se puede considerar una planta del aire. Acuérdate que una vez nos preguntó una señora por las plantas del aire. La orquídea se puede considerar como planta del aire porque las raíces las asienta sobre un árbol. Por eso siempre las trasplantamos sobre una corteza de pino. Qué curioso. Es importante también, como un truco a la hora de que nuestra phalaenopsis o orquídea no nos florece bien, es, si por ejemplo perdemos la floración, es importante bajarnos con la tijera y cortar como 2 yemitas, y muy importante, le hacemos una oscilación de temperatura, es decir, si en nuestra casa la tenemos a 20 y tantos grados, la llevamos a un sitio que bajemos la temperatura a unos 15 grados o por ahí. ¿Y cómo hacemos eso? Porque si la queremos tener en el salón y porque está a esa temperatura... muchas veces la orquídea necesita ayudarla de esa forma para hacer una inducción floral. Es decir, la planta, si se le baja de temperatura, lo que hacemos es inducimos a la planta a que nos marque otra vez botones. ¿Qué quiere decir? Que cuando por unas yemas aparezca el botón o la yemita que está brotando, la volvemos a pasar otra vez a la temperatura que tenía antes, ¿vale? Y ella va a hacer su floración. Simplemente, igual que muchas semillas, por ejemplo, necesitan una estrificación, que es romper la semilla, la phalaenopsis o la orquídea necesita una inducción de esa forma para hacerla florecer otra vez. Fenomenal. Tenemos preparada nuestra jardinera para ir organizando esas plantas de interior que van a dar una coloración y un aspecto maravilloso a, por ejemplo, el salón de su casa. Ya te voy a preguntar si es bueno ponerlas en la cocina porque hay otra temperatura. Pero antes les recuerdo el teléfono 925 28 87 91. Pregunten a nuestro jardinero fiel Ángel Agudo Medina todas las dudas que tengan. Decimos, en la cocina, que yo sé que a ustedes les gustan, ¿ponemos plantas, estas plantas de interior? En la cocina podemos poner plantas de interior, claro. ¿Y los vapores y todo eso de la cocina les pueden afectar? No pasa absolutamente nada. De hecho, la cocina muchas veces suele ser un sitio ideal, puesto que muchas veces es donde menos calor hace. Hace calor puntualmente cuando cocinas y tal, pero suele ser un sitio más fresco. Entonces no hay problema por los vapores de cocinar, no le hace ningún daño. ¿Y dormir con plantas? Porque eso es una pregunta que todos nos hemos planteado. Lo de dormir con plantas, yo no soy muy partidario de eso porque las plantas, como bien sabemos, hacen las funciones al revés. Es decir, por la noche lo que hacen es absorben el oxígeno y lo transforman. Entonces sí que es verdad que del oxígeno que tengamos en nuestra casa, las plantas nos van a robar. Entonces sí que es más recomendable en las habitaciones intentar evitar que no haya plantas. Vamos a trabajar. Ángel, pues hemos traído nuestro... Elegimos siempre un sustrato universal. Esponjoso, para que las raíces de nuestras plantas vivan fenomenal. Es importante, como siempre hemos hablado, que tenga perlita, que son las bolitas blancas, para hacer una mayor aireación en nuestro sustrato. Ahora, ¿que te gusta alguna planta en concreto que plantemos?
Pues yo qué sé, podemos empezar por Spatifilium. Vale. Que me gusta a mí. Sí que hay que decir que, si te parece, en el siguiente programa o en otro programa hablaremos de qué 10 plantas son purificantes del aire. Entonces, qué plantas podemos ubicar en nuestra casa que nos van a ayudar a purificar el aire de nuestra casa. Pues eso me parece una buena idea. Entre ellas, una es el Spatifilium. El Spatifilium, que es una planta preciosa que ustedes seguramente que habrán tenido, pero no sabían cómo nombrarla. Le vamos a preguntar a María, que está al otro lado del teléfono, si ha tenido una planta de estas en su casa. Buenos días, María. Hola, María. ¿María? Te estoy oyendo que estás ahí detrás. María. Ahora recibiremos a María, la tenemos ahí, escuchándonos, a nuestra María. Decimos, ¿esta planta por qué se caracteriza? Esta planta es una planta muy común, es una de las plantas que purifican el aire de nuestra casa. Tenemos floración, las flores bonitas, una flor blanca. Sí que hay que tener en cuenta, te lo iba a enseñar, es importante cuando nuestra maceta está todo llena de raíces, ¿sí?, necesita un trasplante, porque el sistema radicular necesita seguir creciendo. Ahora vamos a contar cómo se hace ese trasplante y ahora sí que recibimos a María. María, buenos días. ¿María no nos contesta o no quiere contestarnos o no nos escucha? María. Bueno, pues después escuchamos a María. Decimos, esas raíces que tiene nuestra planta es muy importante como nosotros, claro, no podemos meterla directamente en la jardinera conforme la hemos comprado de nuestro centro de jardinería, ¿verdad, Carlos? O sea, Carlos, te digo yo. Ángel. Sí, importante. Trasplantamos nuestro Spatifilium. Siempre hemos dicho de hacerle el primer riego de plantación. El primer riego de plantación es muy importante para que no encuentre una sequedad, y el abonado lo vamos a hacer transcurrido 3 semanas, puesto que no mezclamos el abono químico con el orgánico que lleva la tierra para no quemar las puntas de las hojas. Es importante el abonado hacerlo una vez cada mes o por ahí. En la época de mayor actividad lo podemos hacer cada 15 días y en la época de menos actividad lo hacemos una vez al mes. Hay que tener en cuenta, cuando hacemos una jardinera, mucha gente no hace agujeros abajo. Entonces, ¿y dónde hay que hacer los agujeros? Es muy importante que nuestra jardinera lleve unos agujeros, claro, porque esto es un cubre maceta, que lo podemos utilizar como maceta si hacemos unos agujeros abajo. El error es plantar una planta sin tener una salida de agua. Si entonces, para poner luego el platito. Efectivamente, si la planta no tiene una salida de agua, digamos que la planta es como un circuito abierto, e igual que entra el agua, debe de salir. Si encharcamos el agua y no tiene una salida de agua, en las partes bajas la planta se nos va a encharcar y va a crear hongos y la planta va a morir. Muy importante, apunten ese truco que nos ha dado nuestro Ángel Agudo Medina. Ya tenemos nuestra planta dentro de la jardinera. Por ejemplo, esta planta es una planta que ubicaríamos encima de una mesa, puesto que es una planta pequeña con una jardinera. Cuando queremos llevar una planta, por ejemplo, a un rincón, hablaremos otro día de plantas verdes, que por el porte de la planta nos va a dar un tamaño mayor y la vamos a ubicar al lado de una ventana o en un rinconcito, pero ya digamos que son plantas más para sentarlas en el suelo, no encima de una mesa. Importante también, Ángel, que mucha gente dirá, bueno, a la hora de regar esas plantas de interior, yo he visto que muchas señores y señores tienen en sus casas un pulverizador en el salón. ¿Es bueno de vez en cuando pulverizar para eliminar la sequedad del ambiente? A ver, yo no soy partidario de eso, porque para limpiar la planta, si la vamos a limpiar y echamos un poquito de agua y luego con un algodón o con un trapito le quitamos el polvo, sí, porque es importante que la hoja esté limpia, porque los estomas, que es por donde respira... Hay que limpiar las hojas. Hay que limpiar las hojas. ¿Con el trapito de limpiar el polvo? Sí, si está limpio, sí que vale, claro. Nos vamos a recibir a Pilar. Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Pilar, ¿cómo está? ¿Cuál es su consulta para nuestro jardinero? Mira, es que quería preguntarle que tengo un Spatifilium de eso. Aquí lo tenemos hoy también, díganos. El que lo estoy viendo. Pero, hija mía, yo lo tenía muy muy hermoso, pero lo partí, hice 2 para 2 macetas y lo tengo ya por lo menos 5 o 6 años. Y solamente el primer año me eché una flor y ya no me ha hecho más. ¿Qué le ha pasado al Spatifilium de Pilar? Pilar, buenos días. Entonces, hola, buenos días. A ver, en principio la pregunta es, ¿lo abonas? Pues no. Vale, lo riego un poquito, pero no lo abono. Vale, es importante seguir los consejos de a la hora que trasplantamos nuestra planta. El primer riego de plantación ya hemos dicho que debe de ser abundante, luego lo vamos reduciendo, pero sí que es muy importante para las plantas, sobre todo para las de flor, que tengamos una continuidad con el abonado, puesto que requieren una serie de nutrientes que si no los tienen no son capaces de hacer la flor.
Entonces es importante que una vez cada 15 días, en la época de mayor actividad, le hagamos un riego con un abono específico para plantas de flor, y en la época de menos actividad le hagamos un riego con el abonado una vez al mes. Sí. Pues ahí está la clave, amiga. Es que verde tengo las hojas y bien, y muy... Vamos, no está mal, pero, hija mía, no me echan... Pilar, el abonado. En cuanto hagas el abonado correctamente, tienes más flores de las que tú crees que puedes tener, ya lo verás. Vale, muchas gracias. Pilar, ¿de dónde nos llamas? Desde Alcalá de Henares. Pues un beso enorme a Alcalá de Henares y otro para ti. Grandísimo, gracias. Adiós. A vosotros. Hasta luego. Nos vamos a recibir ahora a María. Buenos días, María. Buenos días. ¿Desde dónde nos llama doña María? De Illescas. De Illescas, en Toledo. Pues cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Pues mire, que tengo un laurel en el patio y se ha llenado todo de pringoso, está pegajoso y de avispas. Hay un montón de avispas, ¿no? Nos podemos acercar. Fíjate, curioso, avispas en el laurel. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. A ver, en principio lo que tiene en el laurel es cochinilla. Lo pegajoso que ve es el excremento de esa cochinilla. Es importante que trate con un insecticida que sea de contacto, y si lo puede mezclar con un aceite de parafina para matar las puestas de huevos de esa cochinilla. Lo pegajoso que vemos es el excremento de esa cochinilla. Y lo de que estén las avispas, el único sentido que tiene es que el excremento es melaza, la melaza es dulce, por eso lo comen las hormigas, y estén las abejas o las avispas ahí, claro. Bueno, es que está lleno. Digo, voy a llamar a ver qué me dice. Lo primero que tiene que hacer es erradicar el problema de raíz, que es matar la cochinilla adulta, que es la que va a hacer puestas de huevos. Si a la vez lo puede mezclar las dos cosas, porque el aceite de parafina y el insecticida, una anticochinilla, lo puede mezclar para matar también las puestas de huevos. Y cuando erradique ese problema, las avispas desaparecen. Pues es que no nos podemos ni acercar. Si se fija, verá que todas las hojas, e incluso también en los tallos del laurel, se asienta como unas costritas marrones, que es lo que hace, eso es la cochinilla, que es lo que se... Debajo de las hojas, de las hojas. Claro, en las hojas, y luego la cochinilla se va apoderando cada vez más del laurel. Pues justo con esos consejos que le ha dado María, se eliminan las avispas y adiós a la cochinilla, y a preparar esas sopitas con laurel que están tan ricas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un besito enorme. Para Illescas, gracias. Adiós. Ángela Agudo Medina, adelantamos el tema de la semana que viene, que van a ser los frutales. Los frutales. Hablaremos de la poda de frutales y de los cuidados y de la campaña, que ahora mismo es la época de plantar nuestro frutal para luego recoger en primavera-verano. Muchísimas gracias por habernos dado color un día más a nuestro plato de Castilla-La Mancha en el corazón. Gracias. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias.